En esta parte que tendremos hoy, la número 14 ya de Preparando el Gobierno Mundial, nos vamos a centrar básicamente en un aspecto, y es el ecumenismo. Hemos hecho una recopilación de algunas, solo algunas, de las noticias que han surgido desde hace poco tiempo para acá, que están relacionadas de lleno con las ganas de instaurar ese ecumenismo a todos los niveles. Vais a ver también que tiene conexiones, ramificaciones, y prácticamente lo que haremos es tocar titulares y centrarnos un poco en el contenido de la noticia que vamos a mostrar, de cada una de ellas, y sí vamos a resaltar sobre todo lo que está, y veréis, en recuadro rojo, porque es la parte esencial que nos ayudará a ir desvelando cómo van a ir consiguiendo precisamente y cómo trabajan para que ese ecumenismo sea una realidad que dé paso para preparar ese gobierno mundial sin que haya oposición. Y ya lo sabéis, la poca oposición que haya, qué mal lo va a pasar. Pero Dios estará con ellos. Ya habéis visto la imagen de portada, es un poco ilustrativa de la cantidad de distintas religiones que hay en este mundo, es, ya lo veis, súper sintetizado, y que forman parte precisamente de lo que se pretende, ecumenismo. Quizás haría falta poner justo en el centro de la tierra un gran poder que es el que está trabajando para que todo esto se consiga, y es el Vaticano. Pero vais a ver que ya no trabaja absolutamente solo. Veréis parte de quiénes son sus adheridos, pero sobre todo hay un gran poder terrenal, político-militar de una nación que va a trabajar muy bien para apoyar sus fines. Y así estaba profetizado, y ya veréis que así está siendo. A mi espalda estáis viendo también una imagen de un momento ecuménico muy importante que hubo en el Vaticano, que ya presentamos en su momento en las noticias. Y entre los que podéis ver aquí, que son muchas personas de ámbitos distintos, de religiones distintas, me aparto un poco para que veáis que en el centro evidentemente está el Papa, pero justo aquí, este señor que veis alto, de raza negra, este señor es un pastor adventista de la Conferencia General que se mueve en el ámbito de la libertad religiosa, y estaba también allí. Aquí no se está escapando nadie. El ecumenismo va a por todos. Y ya veis qué bien se lo ponen algunos, que eran tan reacios, para que esto se vaya derribando. Pero bien, dicho esto, vamos a empezar en este apartado hoy, especialmente de ecumenismo, veremos subdivisiones, por esta noticia. 10ª Asamblea Mundial de Religiones por la Paz en Lindau. Y ¿qué había allí? Pues en Alemania, Encuentro de Religiones por la Paz, Red Internacional Multirreligiosa, cientos de líderes de las diferentes religiones comprometidos, ¿con qué? Con el bien común. Una vez más, fijaos cómo estas dos palabritas, bien común,
son un continuo y sirven de nexo, de comunión para cualquier cosa. Y evidentemente, cómo no, el ecumenismo viene a las mil maravillas, para que estas dos palabras sean totalmente la base de todo lo que están montando encima. Mirad esta otra, creado un comité superior para implementar el documento de fraternidad humana. Se firmó en Abu Dhabi. Pues bien, ha habido ya más de un encuentro entre las dos personas que veis aquí, el Papa y el Gran Imán de Al-Azhar, reiterando una vez más ese documento de fraternidad humana. El título ya es muy significativo. Mirad esto. Abu Dhabi, 19 de agosto de 2019. Se ha establecido un comité superior en Abu Dhabi para implementar el documento de fraternidad humana firmado por el Papa Francisco y el Gran Imán de Al-Azhar, el doctor Ahmed El Tayeb, en la capital de los Emiratos Árabes Unidos. El pasado 4 de febrero, según ha informado la agencia de noticias de los Emiratos Árabes Unidos este martes 20 de agosto del 2019. Pues ya os digo, esto ya veis, era de agosto de 2019, pero desde entonces ya se han visto varias veces, donde van ratificando el acuerdo, donde van intentando que otras religiones se adhieran a esta línea de pensamiento que el Vaticano tiene marcado y que el Islam también se está añadiendo. Otra noticia, Monseñor Ayuso Guixot revela a Zenit los frutos del documento de Abu Dhabi. ¿Y en qué encuentro? Paz sin fronteras. Y esto fue en Madrid. El presidente del Comité Superior para la Aplicación del Documento sobre la Fraternidad Humana reveló a Zenit en exclusiva que el próximo 20 de septiembre presentará en Nueva York un proyecto abrahamítico diseñado durante la visita del Papa a Abu Dhabi. Se trata de la creación de una tienda abrahámica en donde se van a crear una iglesia, una mezquita y una sinagoga en un terreno de Abu Dhabi, como símbolo de esta integración y de este espíritu interreligioso, respetuoso, sin vivir en el sincretismo, pero completamente identificado, cada uno con su propia tradición religiosa, pero al mismo tiempo compenetrados unos con otros para promover el bien común y la cohesión social entre pueblos y naciones, explicó el obispo español. Fijaos, el bien común, una vez más, sale a la palestra. Y todo esto con algo llamado, o que así han llamado, tienda abrahamítica. El nombre ya nos está diciendo todo. Son las religiones que proceden también del linaje de Abraham. Judíos, cristianos y también musulmanes. Y todo esto, un símbolo de integración. Crean una iglesia, una mezquita y una sinagoga. En terreno, ¿dónde? En Abu Dhabi, en un país islámico. Están trabajando a la perfección, ¿eh? Mirad también, Turkson en Davos, escuchar el llanto de la tierra y de los pobres. Hay otro tipo de ecumenismo que no solo es ecumenismo por un bien común que parece muy religioso y ya está, sino que aún profundiza en algo que venimos mostrando desde hace tiempo ya. Fijaos que en Davos, en Suiza, hubo el Foro Económico Mundial. Y allí precisamente se encuentran el patriarca ecuménico Bartolomé I, el rabino de Moscú Goldsmith. ¿Y qué van a hacer? Pues decirnos que no hay un segundo planeta donde vivir. Vamos ya viendo por dónde va el tema, cuestión ecológica, medio ambiente. Mirad qué destacamos. Alessandro Di Busolo, Ciudad del Vaticano. La tierra está llorando y también los pobres están llorando. Por esto, los líderes religiosos han venido a Davos para hablar al corazón de la economía mundial y suscitar una conciencia global para el cambio. Fijaos que nos está hablando también, a su vez, de economía mundial. Y todo esto ligado ¿a qué? A cuestión que tiene que ver no solo con una unidad religiosa, un ecumenismo, sino basado también en el tema ecológico y medio ambiente. La economía afectada directamente por esta cuestión. Todo esto necesita también una solución, necesita un replanteamiento. Mirad cómo continúa. Lo dijo el cardenal Peter Turkson, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, interviniendo este miércoles por la tarde en una conferencia de prensa en el marco del Foro Económico Mundial que concluye mañana 24 de enero, junto al patriarca ecuménico Bartolomé I y el rabino jefe de Moscú, Pinchas Goldsmith. Ya vemos quiénes estaban puestos allí
en ese foro de Davos y el mensaje que están dando. Y continúan. Generar una conciencia global para el cambio. Si, como dice el Papa en la encíclica Laudato Si, la tierra y los pobres lloran, explica el purpurado ganés, hay una emergencia que debe ser escuchada y todos debemos tratar de detener este llanto. Estamos aquí como huéspedes en el Foro Económico Mundial, explica el cardenal Turkson, porque queremos generar una conciencia global para el cambio. Para Turkson, las nuevas tecnologías no deben determinar lo que estamos llamados a hacer, sino que deben ser usadas para el bien común, el bien de la humanidad, de la Tierra y de sus habitantes. ¿Os estáis dando cuenta en qué lo está centrando todo? En la encíclica Laudato Si del Papa. Lo relaciona, ya veis, con qué cantidad de cosas. ¿Pero para crear qué? Conciencia global para el cambio. A partir de ahora os tiene ya que empezar a preocupar cuando veáis en las noticias o hagáis memoria de las noticias que habéis visto ya en estos últimos tiempos, cómo este mensaje no para de inculcarse en los telediarios, en las noticias en general. Hace falta un cambio económico y hay alguien que lo está liderando. Y es porque este mundo no puede seguir así. Es necesario que haya ese cambio de conciencia, que vaya mucho más allá de lo que podemos decir más o menos, esto está bien o está mal. Esto se va a trabajar de lleno. Y fijaos que siempre es por el bien común. Nos dice más aún. No hay un segundo planeta en donde vivir, recordó, antes de pedir al mundo político y a los gobiernos que reconozcan el rol central de las religiones y de las creencias, denunciando la práctica difundida, sobre todo en los países secularizados, de relegar las religiones a la esfera privada, negando su influencia en la vida de las personas. Por tanto, ya veis, esto de que la religión solo se vea restringida a la esfera privada en un hogar, no puede ser. Hay que cambiar una vez más ese sistema. Volver a lo de antes, en definitiva, porque desde que esto no se está haciendo, el mal va cada vez a más, los desastres cada vez a más. Por tanto, hay que hacer un cambio de mentalidad, un cambio de conciencia, que es lo que nos vienen sugiriendo. Y claro, cuando te empiezan a presentar los argumentos, ¿quién se irá a negar a todo esto? Algunos sí, pero es que esa línea de pensamiento se va a regirar. Trabajan especialmente para cambiar y programar las mentes de las personas. Lo consiguen haciendo, ya veis, qué cantidad de cosas, desde el mundo de la música hasta el mundo de los conceptos y las ideas, no solo de creencias, sino también de la cuestión social, con todo el tema LGTB y tantas cosas más. Bueno, pues todo esto no está pasando porque sí. Alguien lo sabe manejar muy bien. Mirad esta otra noticia que presentamos ayer con mucho más detalle en la conferencia 355 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Si queréis saber de qué va bien, mirad la conferencia, pero aquí solo os hago un breve resumen con esta portada, este titular. Era el sábado 25 de enero y en San Paolo Maggiore, una diócesis, una iglesia precisamente de Bolonia, en Italia, se firmó una carta ecuménica. Y fijaos, ya nos dice un primer paso hacia el establecimiento de un consejo ecuménico de iglesias. Allí había protestantes, había valdenses, había también un pastor adventista. Y aunque esto ha suscitado mucha polémica también por algún sector adventista, de que esto no se podía tolerar, cómo podía llegar a ser esto, pues no todos lo han visto tan mal, otros lo han visto muy bien. Pero la polémica ya está servida. Pero esto, una vez más, es un escalón más de los tantos que en la Iglesia adventista se está recorriendo y ya desde las altas esferas a las no tan altas esferas en ese camino ecuménico. Cada vez más las barreras, lo que impedía que esto surgiera, pues se van derribando. Hasta aquí digo esto porque si queréis mucha más información vais a encontrar además la carta y qué contenido tenía. Y una vez más veréis que tiene también algo que ver el mundo del ecologismo. Por tanto, la encíclica Laudato Si. Pero es impresionante esa carta. Está en italiano, vais a ver que allí mostré unas cuantas puntualizaciones concretas para destacar lo más significativo. Vale la pena conocerlo. Ahora, ecumenismo y relacionado también, como no, con cambio climático. Coloquio en Teherán,
cristianos y musulmanes, servir juntos a la humanidad. Fijaos, en Teherán, pues también allí hubo este encuentro ecuménico. Y entre los varios puntos que firmaron, que estuvieron de acuerdo, destacamos este, el número 6. Atención a él. Un servicio particular y urgente para la humanidad hoy en día es la custodia de la creación, teniendo en cuenta en particular el cambio climático y la crisis ambiental. Este esfuerzo requiere la colaboración de todos los creyentes y personas de buena voluntad. Fijaos una vez más, se nos presenta el tema del cambio climático, la crisis ambiental, lo que ya se conoce como la emergencia climática. Y todo esto, creyentes y personas de buena voluntad, colaborando, se pide esto. Por tanto, todos aquellos que tengan una voz discrepante con esta cuestión ya no son considerados personas de buena voluntad, ¿entendéis? Ya están siendo marcados como todo lo contrario. En fin, esas posiciones se están polarizando, cada vez más contrarias, más antagónicas, y los que dicen que el cambio climático, la crisis ambiental, tiene matices para discutir, pues están quedando como los malos de la película. Todo esto se está haciendo por algo, evidentemente sirve también como nexo de comunión, ya lo veis, entre las religiones que estaban representadas allí. ¿Quién se podrá negar finalmente a todo esto? ¿Quién se podrá negar cuando vayamos viendo cada vez más desgracias por cuestiones climáticas? Más desgracias por temas de crisis ambientales que provocan migraciones y, por tanto, problemas económicos graves, problemas de adaptación en otros lugares, problemas de rechazo a los refugiados, etcétera, etcétera. ¿Os dais cuenta cómo hay todo un problema que se está generando que evidentemente pedirá al mundo que haya una solución sí o sí? Pues alguien está trabajando para que esto se produzca y alguien está trabajando para dar esa solución. Y si aún no sabéis quién es, pues id mirando los temas que hemos presentado, pero ya veréis que sobre todo tiene que ver con un personaje que va vestido todo de blanco normalmente, con un casquete también blanco. No hace falta especificar mucho más, ¿verdad? Ecumenismo, ecologismo, paz, todo esto va unido también. Ayuso Guixot, la paz nace de la contemplación de la creación. Por tanto, si queremos paz en el mundo, ¿qué debemos apoyar? La creación de Dios. Y apoyar la creación de Dios bajo los parámetros que ellos nos indican. Y ya sabéis que todo esto conlleva algo basado en la encíclica Laudato Si, apoyada por la ONU, además, con la Agenda del Desarrollo Sostenible 2030, nos lleva a incluir el domingo como día de reposo para todos, como solución a todo, por el bien común. Por tanto, ya veis lo que espera a los que hagan oposición de algún modo a todo ello. El presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso participó ayer por la tarde en una ceremonia interreligiosa en Ginebra. Fijaos que esto ya no es solo en un país o una ciudad. El cardenal exhortó a encontrar una nueva forma de habitar la casa común, para que contemplando la generosidad del Creador y su infinita sabiduría pueda surgir la paz. Por tanto, es llevar la mentalidad de la gente ¿hacia dónde otra vez? Hacia la religión. Sí, va a haber un cambio otra vez de mentalidad, tened esto presente. Ecumenismo, solidaridad. Consejo para el Diálogo Interreligioso, reunión con el Consejo Mundial de Iglesias sobre el proyecto hacia la solidaridad interreligiosa. Es una noticia tras otra. Mirad quién nos dice aquí también. CENIT, 11 de diciembre de 2019. Ayer, 10 de diciembre de 2019, el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso y la Oficina para el Diálogo Interreligioso y la Cooperación del Consejo Mundial de Iglesias celebraron una reunión para reflexionar e iniciar su próximo proyecto conjunto, al servicio de una humanidad herida, hacia la solidaridad interreligiosa. Por tanto, la humanidad está mal, está herida, y hace falta que haya solidaridad. ¿Pero de qué tipo? Interreligiosa. Con lo cual deben trabajar conjuntamente también ¿para qué? Para ser solidarios, para ayudar a los demás. Incluso el ayudar a los demás se ha convertido en una trampa ecuménica y mucha gente no lo sabe, no es consciente de esto.
¿Es de extrañar que el papado haga tanto hincapié precisamente en esta situación y que tanto se adhieran a sus discursos? ¿Y quién parece que se puede negar ante una cosa aparentemente tan buena, verdad? Si no sabemos el trasfondo, qué fácil es caer en el gran engaño. Ecumenismo, Vaticano, Estados Unidos. Bueno, aquí está la clave de todo. Francisco recibe al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pero mira de dónde venía Mike Pence, pues va de visita en Roma al regresar de Jerusalén. Pues ya tenemos todo el enlace hecho, ¿eh? Estados Unidos, Jerusalén, Vaticano. En 3 palabritas de 3 lugares se ha dicho absolutamente todo. Aquí los veis en la reunión y destacamos esto. Reafirmaron el compromiso de Estados Unidos y de la Santa Sede, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, con el avance de la libertad religiosa en el mundo y, en particular, con la protección de las comunidades cristianas en Oriente Medio. Ya lo veis, la libertad religiosa es también un nexo de comunión entre ellos que debe ser implementada en todas partes. Y ya sabemos que hay países donde no hay libertad religiosa. Fijaos cómo con una cosa tan aparentemente buena les sirve para que unos espiritualmente aprieten y otros, con su poder, hagan el resto. Sea como fuere, van a conseguir que haya libertad religiosa por un tiempo, durante breve tiempo, en todo el mundo. Y es algo que Dios debe permitir para que el Evangelio llegue a todas partes. Ahora, eso sí, pensad que los mismos que aquí hablan de libertad religiosa, a la que hayan conseguido sus fines, sus objetivos, eso también se va a cortar y se volverá lo de antaño. Y esto es profecía bíblica y mucha gente lo desconoce. Hablan de la protección de las comunidades cristianas también en Oriente Medio, lugar donde están siendo bastante masacrados. Y la gente cristiana no pide a voces que esto ya no se tolere más. ¿Cómo se soluciona esto si a nivel verbal no se puede conseguir? Pues ahí debe aparecer un brazo poderoso militar, ¿no? Nos dicen más cosas. Según un comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, la conversación, que duró unos 30 minutos, fue cordial. Se expresó satisfacción por las buenas relaciones bilaterales existentes entre la Santa Sede y los Estados Unidos de América, así como por su compromiso conjunto a favor de la vida y la libertad de culto y de conciencia. Ya lo veis, hay un buen momento de relaciones bilaterales entre la Santa Sede y Estados Unidos. Bueno, ese momento ya lleva muchos años, ¿eh? Recordemos cómo el comunismo cayó gracias precisamente a Ronald Reagan, presidente entonces de Estados Unidos, y el Papa de turno, Juan Pablo II, con lo cual evidentemente hace muchos años que ya están trabajando conjuntamente. Lo que en un principio fue nacer huyendo de ese lado tan tenebroso religioso que era por una parte el anglicanismo y también el papado, esos protestantes sinceros huyeron como pudieron a Estados Unidos, veían con recelo todo lo de Roma y temían a los jesuitas, y ya lo habéis visto en los temas que hemos presentado, de qué modo, pues todo esto ya se ha ido al traste, hasta el punto que son los jesuitas los que mueven los poderes para que suba el presidente también en cuestión de turno. Lo vimos ya con Obama también. Pero una vez más, a favor de la vida, la libertad de culto y de conciencia. Qué bien suena todo esto, ¿verdad? El diálogo, señaló la oficina de prensa, permitió un intercambio de opiniones sobre diversos temas relacionados con los asuntos internacionales y la promoción de la paz en el mundo mediante la negociación política y el diálogo interreligioso, con especial referencia a la situación en Medio Oriente y a la protección de las comunidades cristianas. Ya lo veis, negociación política y diálogo interreligioso es la forma de conseguir la promoción de la paz. Si esto no se consigue por las buenas, pues hay que conseguirlo por otros métodos. Y desde luego lo están consiguiendo muy bien, ya lo veis. Estados Unidos, ecumenismo, moral, sí, también todo esto tiene que ver. Mirad, esto lo presentamos en Noticias de Actualidad. Trump a la Marcha por la Vida dice: somos la voz de los sin voz. Y fue un momento muy destacado porque nunca ningún presidente de Estados Unidos había encabezado una marcha pro vida, antiaborto. Y por fin sucedió.
Pues bien, mirad qué pone aquí. Washington. La marcha por la vida que tuvo lugar en Washington, D.C., la tarde del viernes 24 de enero, reunió a unas 100.000 personas en el mall, la explanada donde se encuentran los principales edificios del gobierno. Recordad que todo esto estaba apoyado también por los obispos de Estados Unidos, ¿eh? No era solo una cuestión del pueblo y se acabó. Por primera vez en este evento contó con la participación de un presidente de los Estados Unidos. Esta manifestación pública se trata de una iniciativa apoyada por los obispos católicos de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos y los obispos de las iglesias ortodoxas. El primer mandatario, Donald Trump, se dirigió a los manifestantes explicando las razones de su presencia. Defender el derecho de cada niño, nacido y no nacido, a realizar su potencial divino. Juntos somos la voz de los que no tienen voz, añadió, diciendo que servir a las mujeres significa ofrecer vivienda, educación, trabajo y atención médica. El presidente norteamericano agradeció luego a los jóvenes presentes y los identificó como el corazón de la marcha por la vida, por estar animados por el amor desinteresado y la oración. Una generación que está haciendo de esta nación una nación para la vida. Fijaos, o sea, ahora revierten todo el papel de Estados Unidos con el tema de aborto, hasta el punto de que pasan a ser unos abanderados de esta cuestión. Y todo esto estaba promovido también por obispos de Estados Unidos, pero se añadieron, como no, muchos movimientos de iglesias protestantes y, mirad por dónde, hasta el mismísimo presidente. Algunos de los oradores invitaron a votar en las próximas elecciones a los candidatos pro vida y felicitaron al presidente por el nombramiento de 187 jueces federales conservadores que prometieron luchar por más restricciones al aborto. En la 47 edición de la Marcha por la Vida estuvieron presentes también algunos frailes franciscanos que, además de los signos pro vida, mostraron otras pancartas invitando a proteger la creación y a buscar una mayor justicia para los pobres, porque no se puede estar a favor de la vida sin cuidar del medio ambiente y de los postergados. ¿Os dais cuenta? Ya se pide movimiento electoral, o sea, votos por este tipo de personas que están a favor de esta cuestión. Por tanto, el mundo religioso ya se pone en política para dictaminar qué dirigentes quieren, marcando una pauta de creencia. Y esto era profecía, y ya lo veis. Por su parte, el Papa también, lo estamos viendo en distintas veces, cómo sigue instando a distintos países donde hay elecciones a que el pueblo haga votaciones, se ponga en política, incluso ser dirigentes, según los intereses de ellos. Bueno, era de esperar, esto tenía que suceder, y ahora ya es de un modo descarado, incitado de un modo total. ¿Pero os habéis fijado también qué está puesto en toda esta cuestión? Pues proteger la creación. Esto acompañado de justicia para los pobres. Y todo esto cuidando el medio ambiente y los postergados, con lo cual, ¿qué están apoyando? La encíclica Laudato Si. Que si no sabes nada dices, qué maravilla, esto es la perfección para el mundo. Mirad una vez más, si no habéis visto, qué contiene la encíclica Laudato Si. Mirad esas 5 conferencias que presentamos y luego decidnos si aún queréis caer en esa trampa tan bien preparada o queréis despertar y poneros del lado del pueblo de Dios auténtico. Estados Unidos, oración en las escuelas, por tanto, también ecumenismo. Estad atentos a este vídeo. Este señor que veis aquí, si no recuerdo mal, es un pastor de una iglesia, sí, evangélica, pero totalmente sionista. Incluso el anillo que él lleva en su dedo es de la famosa estrella conocida como la estrella de David, que de David no tenía nada, pero ahí está. Y ese pensamiento que este hombre ofrece, y veréis con qué alegría lo expresa, es el que está calando más fuertemente en las iglesias a nivel no solo de Estados Unidos. Allí evidentemente sí, con más fuerza, pero también en otras iglesias del mundo latinoamericano, que están apoyando lo mismo. Estad muy atentos a sus palabras, porque viendo esto ya nos vamos imaginando lo que viene después. Pues si uno no supiera la profecía bíblica, ni supiera quiénes son los que mueven los hilos detrás de los poderes,
oyes esto y dices, claro, es que esto es genial. La nación va muy mal porque allí donde ha entrado un socialismo, entra el ateísmo y por tanto se destruye la comunión con Dios de todo el pueblo, se deja de orar, se deja también la oración en las escuelas. ¿Y qué sustituye a todo esto? Pues todo lo malo. Entonces hace falta eso, que aparezca alguien. Y mira por dónde, gracias a Dios, aparece el presidente Donald Trump, que gracias a Dios será reelegido. Y así todo el mundo religioso, especialmente de Estados Unidos, súper feliz porque aprovechando el efecto péndulo, que estaban en un lado, ahora se irán directamente hacia el otro, y se instaurará lo que Satanás ha estado buscando durante tanto tiempo, para que esa nación, que en un principio estaba hecha para servir a Dios, ahora pase a ser todo lo contrario. Y ellos, sin enterarse. Ellos, ya lo veis, alardeando de que si es judío, además es cristiano, que Cristo viene pronto, Maranata, y no se está dando cuenta que se están cumpliendo las profecías dadas por Dios delante suyo, y ellos las malinterpretan tanto como saben. ¿O es pura ignorancia? Bueno, esto nos debería hacer pensar, porque quiere decir que les hemos de dar el mensaje que les conviene conocer, porque están completamente engañados, completamente engañados. Y aplaudirán sumamente cuando Estados Unidos instaure esa cuestión religiosa de nuevo, de la cuestión de la sociedad, y por fin el gobierno y el pueblo sean uno en comunión, otra vez con los preceptos bíblicos tal como ellos los interpretan. En ecumenismo, por supuesto. Pero todo esto es el paso previo a lo que ya sabemos, que el mundo protestante, el movimiento protestante en Estados Unidos va a pedir, como no, los jesuitas han trabajado muy bien para esto, que el domingo sea instaurado a nivel de nación. Y desde allí, una vez instaurado, va a pasar también automáticamente al resto de naciones por el poder que tendrá Estados Unidos. Por tanto, fijaos que cuando conoces la profecía, te das cuenta de qué trampa Satanás ha hecho tan perfecta que es capaz de hacer sucumbir a la mayor parte del mundo religioso. Y hablo del mundo religioso cristiano, concretamente también protestante. Y si no habéis visto aún la conferencia de noticias, la 355, me gustaría que además os fijarais muy bien en el vídeo del final, donde mostramos algo referente al tercer templo de Jerusalén. Porque os daréis cuenta que estas personas, estos pastores y feligreses, que son protestantes, pero son sionistas, no se están dando cuenta y están apoyando la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén para que allí se vuelvan a hacer sacrificios, con lo cual se echa por tierra, ¿qué sacrificio? El más importante de todos, el de Jesucristo. Y están apoyando eso. Él habla del poder de Satanás yendo a por la nación de Estados Unidos y no se está dando cuenta de que ya los tiene prácticamente de lleno. Todo por malinterpretar las profecías. Mirad la importancia de conocerlas bien para no sucumbir a ese gran engaño que Satanás está preparando. Unión a todos los niveles. Esto está bien visto por católicos y está bien visto por protestantes. Orar en las iglesias de nuevo. Bueno, aquí en España, yo recuerdo cuando era pequeño, en los tiempos de Franco, del dictador, totalmente vinculado a la Iglesia Católica, como no, y cuando entrabas al colegio, aparte de cantar el himno que te hacían calentar, que evidentemente ya os podéis imaginar que era el de la época, con la falange, etcétera, etcétera, tenías que, al llegar a clase, hacer el Padre Nuestro y si hacía falta, pues Aves Marías. Y cuando llegaba el mes de mayo, pues tenías el mes de María. Y así siempre el catolicismo estaba impregnando continuamente la mentalidad de los niños. ¿Y ahora creéis que esto allí en Estados Unidos funcionará bien? Pues funcionará precisamente para esto, para un ecumenismo. Aquí nos servía para que cualquier persona que decía algo un poco contrario le tocara. Él dice que por indisciplina le tocó recibir,
Bueno, aquí no hacía falta la indisciplina, solo que te manifestaras con otra creencia podía pasarte eso. Y una vez más, ayer hablé de España, precisamente en las noticias. Miradlo, y miradlo bien, porque Estados Unidos tiene un gran peso y tendrá un gran peso para todo lo que se haga en el mundo. Pero cuidado con España, cuidado con España. Y no estoy hablando por su gran poderío militar y gran sabieza mundial, etcétera, etcétera, que también la ha habido, sino por otras cuestiones, y que tienen que ver con Vaticano. Bien, dicho esto, ya vemos que el ecumenismo está trabajando de lleno y está consiguiendo que la profecía se cumpla, aunque tantos, por desgracia, aún lo ignoren. Vaya faena nos espera aún para dar el mensaje final. ¿Y qué sucede mientras? Pues más cuestión ecuménica. El domingo de la palabra de Dios. Ya sabéis que lo estuvimos presentando. Se dictaminó que hubiese el domingo de la palabra de Dios. ¿Para qué? Pues para redescubrir el valor de la Escritura en la vida cotidiana. Y esto se iba a celebrar el 26 de enero, y así fue. Mirad qué nos dice. El próximo 26 de enero se celebrará por primera vez el Domingo de la Palabra de Dios, una iniciativa que el Papa Francisco confía a toda la Iglesia para que la comunidad cristiana se centre en el gran valor que la Palabra de Dios ocupa en su existencia cotidiana, y que instituyó el pasado 30 de septiembre de 2019 con la Carta Apostólica Aperuit Illis. Aquí dices, bueno, esto debe ser solo para una cuestión católica, ¿no? Pues mirad, atención a lo que vamos a leer ahora. Valor ecuménico. Tampoco puede pasar desapercibido el gran valor ecuménico que posee este domingo, ha mencionado el presidente del Consejo para la Nueva Evangelización. Lo estáis viendo bien, nueva evangelización. Nueva evangelización quiere decir una forma nueva de evangelizar, pero que en verdad quiere decir recatolizar. Y no solo recatolizar España, sino recatolizar Europa. Y ya lo veis, el domingo no solo una cuestión católica, sino de gran valor ecuménico. Aún continúa. El pontífice ha establecido que se celebre siempre el tercer domingo del tiempo ordinario del año litúrgico, que como podemos ver cae cerca del día del diálogo entre judíos y católicos y de la semana de la oración por la unidad de los cristianos. Mira por dónde que bien establecido está, cerca del día del diálogo entre judíos y católicos, y además de la semana de oración por la unidad de los cristianos. Aquí entra para todos. No se trata de una mera coincidencia temporal, sino de una elección que pretende marcar un paso más en el diálogo ecuménico, situando la palabra de Dios en el centro mismo del compromiso que los cristianos están llamados a asumir cada día, ha matizado Rino Fisichella. Bueno, ya lo veis, no me lo invento yo. Esto no es un día puesto al azar y, ay, mira, por casualidad cae entre... No, no. Fue buscado expresamente para conseguir más diálogo ecuménico. Y ya sabéis cómo va a terminar este diálogo ecuménico, en un triunfo absoluto de la Iglesia Católica, donde todos se van a adherir. Otra noticia, una virtud ecuménica, esa humanidad poco común de la que habla San Pablo. Y fijaos, ¿con quién se encontró aquí el Papa? Pues era la delegación de la Iglesia luterana en Finlandia. Luteranos, los que teóricamente provienen del reformador alemán Lutero, que tuvo esa oposición tan grande contra el Vaticano y cómo se las gastó el Vaticano con él y sus descendientes en la fe. Bueno, pues mira por dónde, han pasado 500 años y lo que hizo Lutero se va a la basura, por las gracias de los contemporáneos que le siguen ahora sus creencias. Que si el pobre levantara la cabeza, vale más que no la levante, hasta que Jesús vuelva, desde luego. La hospitalidad también forma parte del testimonio común de la fe en la vida cotidiana. Y la semana de oración por la unidad de los cristianos, que comienza mañana, nos muestra esta virtud ecuménica y sobre todo nos la recomienda. Fueron palabras del Santo Padre al recibir a una delegación ecuménica de la Iglesia Luterana en Finlandia, en Roma, con ocasión de su peregrinación anual por la fiesta de San Enrique. Por tanto, ya lo veis, toda esa festividad, ese encuentro, es precisamente con un sector ya ecuménico dedicado expresamente para ello de la Iglesia luterana. Y fijaos en qué lo basan también en la hospitalidad. Todo vale para el ecumenismo. Y en fin,
Por fin llegó el 26 de enero y el domingo de la palabra de Dios se instauró. La carta de amor que escribió para ti, decían desde el papado. Dame espacio y tu vida cambiará. Y aquí tenéis al Papa levantando, mientras los que tiene al lado se están santiguando, en reverencia, que levanta la Biblia. Y dices, qué bonito. Está queriendo poner la Biblia en el centro de la vida de cada individuo. Pero, ¿está poniendo la Biblia o está poniendo lo que ellos creen? Porque es muy distinto, ¿eh? Y tanta gente no lo sabe. Pero la gente que no lo sabe, que no sabe distinguir los apaños que han hecho ellos sobre lo que pone la Biblia, lo que ellos enseñan en verdad, que es otra cosa, caen perfectamente en esta otra trampa. Era el 26 de enero y esto se dictaminó. Fijaos en la fotografía, muy significativa. Hay otras donde se ve precisamente ya el altar, que la Biblia está puesta justo en medio del altar y el Papa mirando hacia la Biblia, inclinado sobre el altar, mirando a la Biblia, con el resto de acompañantes que veis también aquí. Son imágenes muy potentes, que parece que dan toda la devoción a la Biblia, pero claro, resulta de qué sirve leer la Biblia y que esté en el centro de cada vida si al final solo ellos la pueden interpretar. Y encima la interpretan como les da la gana, o como le da la gana a Satanás, mejor dicho. Pero una vez más esto está muy bien visto, porque resulta que en otros lugares, en otros países, hay también el Día de la Biblia, como en Estados Unidos. Por tanto, fijaos cómo está buscando nexos de comunión. Y el domingo, es el día de la palabra, tiene que ver también con el ecumenismo. Y atención, porque ya estamos terminando, y ahora vamos a algo sumamente importante. Estuvimos hablando de los sindicatos en el tiempo del fin, donde vimos su origen, cómo procedían del mismísimo Vaticano, aunque fueran socialistas y comunistas. Esto a lo mejor el señor del vídeo de antes no tiene ni idea. Ojalá alguien se lo mostrara. Pero dicho esto, ahora vamos a ver el papel de los sindicatos ahora mismo y en un país en concreto. Mirad esto, está extraído de Religión Digital. Los trabajadores no se organizan para combatir al capital ni para vivir de sus migajas, sino para el futuro del trabajo y el cuidado de la casa común. Vaya, una vez más casa común, mira por dónde. Emil Cekuda, en torno a la economía de Francisco, nace el primer sindicato de la economía popular. Tierra, techo, trabajo. Suena este lema, ¿verdad? Pues bien, resulta de que ha nacido este sindicato ahora abiertamente mostrándose a favor de lo que dice el Papa de arriba abajo. Vamos a leer esto. Con representación nacional y amparado por la Recomendación 193 de la OIT, el nuevo modelo sindical cuenta con 350.000 afiliados. Trabajadores sin patrón, excluidos de todo derecho y reconocimiento, pero conscientes de su dignidad humana. En el país del Papa Francisco, los trabajadores organizados y sus pastores parten del principio de que el pueblo organiza al pueblo y el pueblo evangeliza al pueblo. Las organizaciones de trabajadores son verdaderas escuelas de militantes políticos y de misioneros cristianos al mismo tiempo. Fijaos como aquí lo que nos están mostrando es como si el pueblo es el que moviera las cosas, cuando en verdad es totalmente al contrario. Esta es la forma de disfrazarlo, pero está colando muy bien. Y atención a lo que seguiremos leyendo. La nueva forma que adquiere la propiedad sin patrón, es decir, la renta financiera, ha dejado estructuralmente fuera del empleo formal 300 millones de personas en el mundo, según las cifras de la OIT. Laudato Si debería interpretarse, sobre todo, como un llamado a una nueva forma de organización económica en donde la regulación financiera tenga por objetivo las 3 T's: tierra, techo, trabajo. Sin regularización financiera no habrá más que migajas. Ya veis por dónde va todo, Una vez más, la encíclica Laudato Si es la clave para que este mundo funcione y ahora esto acoplado ya dentro de un sindicato que evidentemente no se va a quedar cortito para nada. Los trabajadores no esperan, se organizan y hacen. Se crea en Argentina el primer sindicato para la economía social, la UTEP, Unión de Trabajadores de la Economía Popular. En el documento fundacional, presentado por Esteban Gringo Castro, el 21 de diciembre de 2019, dicen:
En ese camino encontramos un amigo inesperado, el Papa Francisco, que puso ante los ojos del mundo la potencialidad de los pobres organizados, afirmando que no solo padecemos la injusticia, sino que luchamos contra ella, predicando que en nuestras manos no solo está el destino de los pobres, sino el futuro de la humanidad toda, golpeada por una crisis socioambiental y un sistema que solo rinde culto al dinero. ¿Y todo esto dónde? En Argentina, la tierra que vio nacer a este actual Papa. Una vez más, ahora Argentina con esos cambios tan profundos, con un presidente tan allegado al Papa, que en la conferencia anterior, la 355 de Noticias, también estuvimos mostrando lo que está llegando a mover esta cuestión. Y todo esto, crisis socioambiental y sistema que rinde culto al dinero, lo que el Papa dice que no puede ser, hay que hacer cambios. Y los sindicatos van a trabajar concretamente para esto, y de un modo especial. En Argentina, los trabajadores se organizan en sindicatos por rama de actividades a nivel nacional, lo que se conoce como modelo de sindicato único de trabajadores. No solo se ocupan de problemas inherentes a sus actividades, como salario justo y condiciones decentes de trabajo, también se ocupan del bien común de todo el sector social de los trabajadores, estén empleados, desempleados o descartados. Fijaos que el bien común siempre debe aparecer, Se considera que todo pobre es un trabajador, ya que para poder sobrevivir hasta el día siguiente, sin renta, en algo trabaja. Se lucha para que esta actividad no solo sea decente, es decir, practicada en condiciones de sanidad y remunerada justamente, sino también digna, es decir, que le permita, mediante una acción creativa y co-creadora con Dios, desplegar su humanidad con todo esplendor, como imagen de Dios. Por eso en Argentina los trabajadores organizados consideran que el trabajo dignifica, algo que fue recuperado en el manifiesto por el futuro del trabajo, el trabajo después de Laudato Si, del Instituto Ceras de París. Atención al título, el futuro del trabajo, coma, el trabajo después de Laudato Si. O sea que habrá un antes y un después, gracias a la encíclica y aplicación de la Laudato Si. Va a cambiar el panorama a nivel también socioeconómico, Tenedlo claro. Lo que el Papa ha escrito en esa encíclica no es algo que va a pasar por el aire desapercibido y se va a esfumar, es algo que se va a instaurar. La Agenda del Desarrollo Sostenible de la ONU no es otra cosa que apoyarlo de la encíclica Laudato Si, y que se va a instaurar sí o sí. En cada país, ya habéis visto con todo lo que hemos presentado, cómo trabajan para conseguir ponerlo de un modo contundente. Impuesto, sí o sí. A diferencia de otros contextos, allí los sindicatos son en su mayoría católicos, lo cual, sin ser excluyente, genera un campo de trabajo y espiritualidad ecuménica e interreligiosa. En el país del Papa Francisco, los trabajadores organizados y sus pastores parten del principio de que el pueblo organiza al pueblo y el pueblo evangeliza al pueblo. Las organizaciones de trabajadores son verdaderas escuelas de militantes políticos y de misioneros cristianos al mismo tiempo. ¿Os habéis fijado? Empieza diciendo que los sindicatos son allí en su mayoría católicos, pero queriendo decir que en otros lugares no todos los sindicatos son de origen católico. Pero ya mostramos cómo esto es lo que parece, pero cuando empiezas a buscar los datos, salen, surgen, no son bromas. Lo que pasa es que ahora estos ya son descaradamente y manifestadamente católicos. Aún nos dice algo más. Ven eso como bueno y resisten a los iluminados. Quizá porque tengan claro, como el escocés, autor de La división de la naturaleza, la diferencia entre las naturalezas angélicas omniscientes, que son creadas pero no creadoras, y las naturalezas humanas sapientes, que también son creadas, pero al contrario de las angélicas son trabajadoras, y en ese proceso de co-creatividad con su creador, saben, se conocen, y su dignidad se manifiesta brillando esplendorosamente. ¿Habéis entendido algo? Desde luego, cuando empiezan con los mensajes ambiguos y estrambóticos, se pintan únicos, Pero, en fin, es lo que hay. Y con estas formas de ir verbando, se quedan tan anchos. Pero aún van diciendo más cosas.
Los pastores acompañan al pueblo y el pueblo a sus pastores. Este proceso de trabajo, saber, permite comprender la conexión espiritual entre el Papa y el pueblo pobre trabajador, el cual ya inició la transición cultural hacia una conversión ecológica que es ambiental y social. La novedad es que en el siglo XXI los trabajadores descartados y organizados militan para la economía social, defendiendo por igual los derechos de los trabajadores y del planeta. No se organizan para combatir al capital, ni para vivir de sus migajas, sino para el futuro del trabajo y el cuidado de la casa común. Su lucha no es económica, sino ecológica. No buscan imponer un nuevo orden, sino crear juntos una nueva lógica, es decir, un nuevo sistema de relaciones de trabajo humanas y solidarias. Fijaos que no dice un nuevo orden mundial, pero en definitiva es que esto es un nuevo orden mundial. Su lucha no es económica, sino ecológica. Fijaos qué formas tan bellas de disfrazar lo que nos quieren imponer. Pero está colando a la perfección en todas partes. Y evidentemente esta conferencia de Preparando el Gobierno Mundial solo nos muestra una parte de lo que están consiguiendo, pero hay 13 temas antes que hemos mostrado. Hay muchas noticias que hemos ido presentando de actualidad en su momento, que nos iba destapando más de lo mismo. ¿Creéis que esto tendrá un fin que va a quedar cortado? No. Esto es lo que va a llevar al mundo al nuevo orden mundial, que ya no quieren ni llamarlo así, pero que en definitiva es lo que estaban buscando. Y lo van a conseguir, tenerlo presente. Ellos mismos dicen, en el mencionado documento de la UTEP, no ser beneficiarios de la caridad pública, sino trabajadores no dependientes, sin derechos, pero con derecho a organizarse, logrando el reconocimiento de la categoría de trabajador de la economía popular. Pues bien, esto ya veis que era más largo, hemos destacado lo más importante, y nosotros, de hecho, vamos a terminar mostrando solo este pequeño cuadro amarillo, donde, fijaos, nos van mostrando citas de Laudato Si. Punto 1, la tierra nos precede y nos ha sido dada. Punto 2, estamos llamados al trabajo desde nuestra creación. Punto 3, Dios creó el mundo para todos. Y todo esto, ¿cómo lo titulan? Economía de Francisco, o sea, Laudato Si. Por tanto, los sindicatos, si ya tuvieran una preponderancia llevada por ellos para hacer que el mundo fuera, por cierto, derrotero, ahora, en el fin de los tiempos, aún lo tendrá mucho más. Por desgracia, tantas personas siguen sin enterarse para nada de cómo funciona todo. Pero ya veis, salió este libro, Francisco y los movimientos populares, otra lógica para el cambio social. Fijaos que ya lo plantean desde lógica, ecológica. Lo están haciendo a la perfección. Desde luego, el diablo sabe que le queda poco tiempo. Y el diablo sabe que tiene que instaurar sus planes y que Dios lo va a permitir, y hay cosas que evidentemente por allí no le deja pasar, para que todo se cumpla. Y Satanás lo hace porque no le queda otro remedio que pasar por allí para conseguir sus fines. Pero Dios nos había advertido en profecía que esto lo haría. Y lo está haciendo. Y todo esto nos debería hacernos plantear ya que verdaderamente estamos a punto de vivir el desenlace de la historia de esta humanidad. Pronto, muy pronto, todo lo que ahora aún no ha terminado de imponerse, se hará. Y vamos a ver cómo esa ley dominical, que será la guinda para la culminación de todo este ecumenismo, servirá para ir contra el pueblo de Dios que siga fiel, no a lo que dicen que dice la Biblia, sino a lo que realmente la Biblia dice. Y unos tendrán el carácter de Dios y otros tendrán el carácter del diablo, creyéndose tan santos. Maranata 2031, el Señor vuelve. ¿Nos vamos preparando ya para ello? No lo dejemos para un futuro. Nuestra vida puede terminar hoy. ¿Tú sabes cuándo vas a morir? Pero sea como fuere, prepárate y anuncia el mensaje del cuarto ángel, porque pronto, muy pronto, todo lo que parecía para muchos
un futuro lejano y para otros algo imposible o ciencia ficción de los adventistas, se va a fraguar delante nuestro. Si no guardas el sábado, empiézalo a guardar ya de todo corazón. Si no sabes qué es el mensaje del cuarto ángel, mira los temas de Apocalipsis 18 a la luz de los escritos del Espíritu de Profecía. Lo presentamos en nuestra web del Gran Engaño. Puedes verlo allí. Y una vez sepas esto, entenderás cómo para nada os estamos mintiendo y que Cristo vuelve muy pronto. Preparémonos.